A ver, vamos ahora, vamos a hacer un ejercicio como el que teníamos ayer. Como el que teníamos ayer. Es este marco así que está en el espacio. Es una viga, bueno, es una viga que está formada así por dos barras y esta otra barra hacia acá. En, en planta, en planta es la barra uno, la barra 2 y la barra 3. Y este es el nudo 3, el nudo uno, el nudo 2 y el nudo 4. Entonces, esta es la parte en planta. Aquí lo tenemos en el espacio, así en el isométrico, que está, no está en los ejes, no está en el sistema, las barras no coinciden con el sistema global de coordenadas, está movido, esto está en el espacio, pues. Ahorita está en el plano Z y X, está en la planta, por eso lo vemos aquí así. La Y sale hacia arriba, sería más o menos así, ¿no? Lo vemos en planta y la Y sale o hacia acá o hacia allá, hacia con ustedes, así. Así, miren. Que sería... no se puede. Así, así para conmigo. Entonces, tenemos una barra que va del 3 al uno, otra del uno al 2, otra del 2 al 4. Y las coordenadas pues serían, esta sería el 0, 0 para el 3, el 4, 4 para el uno, el 8 y 8 para el 2 y el 12 y 2 para el 4. La viga, la primera, las dos vigas, estas dos vigas, la uno y la 2 tienen una sección de 20 por 60 y la otra, la barra 3 tiene una sección de 20 por 20. Y esas son sus cargas, 2000 kilogramos y 1200. Las direcciones positivas para los desplazamientos son estas, y estos están en el sistema global. Y estas son las direcciones positivas. Si nosotros vemos entonces el cubo, podemos ver cómo hay tres desplazamientos, uno en cada uno de los ejes X, Y y Z, y cómo en su plano es donde estamos girando, es decir, este es un giro alrededor de Z, este es un giro alrededor de X, y este de acá sería un giro alrededor de Y. Y entonces estas serían las direcciones positivas, y así los ponemos en cada nudo. Cada nudo va a tener tres desplazamientos y tres rotaciones. Así, tres desplazamientos, primero X, luego Y y luego Z, y luego tres rotaciones, alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, De Inge. acuerdo. Vale. Entonces, nuestro MATCAD, pues sería, me pasé. Sería así. La barra uno va del 3 al uno. La barra uno va del 3 al uno, como está aquí. Luego la barra 2 va del uno al 2 y la barra 3 va del 2 al 4. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, Inge. Y luego tenemos las coordenadas en J. En J la primera fila es del nudo uno. El nudo 1 está en 4 4. El nudo 2 está en 8 8. El nudo 3 es el que está en 0 0. Y el nudo 4 es este que estaría en 12 y 2. Entonces tenemos primero X, luego Y y luego Z. Y los desplazamientos entonces vamos a numerar, recuerdan, primero los libres, primero X, luego Y y luego Z, luego el giro en X, giro en y giro en Z del nudo 1. Entonces, estos desplazamientos de aquí serían el de X el 1, el de Y el 2 y el de Z el 3. Luego, alrededor de X es 4, alrededor de Y es 5 y alrededor de Z es el 6.
Y en el nudo 2 también. En el nudo 2 tendríamos este de X es 7, este hacia arriba de Y es 8, este de acá es el 9 de Z, y luego el 10 alrededor de X, el 11 alrededor de Y y el 12 alrededor de Z. Entonces, ustedes se fijan, si ustedes se fijan, los desplazamientos están en dirección global. Las barras están en el espacio y en este caso no coinciden con el sistema de coordenadas global. Si se fijan, este es el eje Z, este es el eje X, la barra está inclinada y esta otra barra también está inclinada y entonces ninguna corresponde con el eje, con los ejes del sistema global. Por lo tanto, localmente la barra puede tener momentos que se tendrían que transformar a momentos en dirección global para que queden en las direcciones globales que nosotros tenemos definidas. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos ya una matriz de transformación que nos ayuda a transformar fuerzas locales en fuerzas globales. Entonces, de la barra 1, de la barra 1, de esta barra 1, de esta barra 1, de esta barra 1, localmente va a tener un momento aquí, alrededor de Z, pero localmente. Y ese Z en la dirección global, pues va a tener otro valor porque va en otra dirección. Si se fijan, este es alrededor de Z, pero en el plano de la barra 1, pues iría alrededor del eje que es perpendicular a la barra, no precisamente esta dirección alrededor de Z. Entonces tenemos que hacer la transformación y esas transformaciones pues son los valores de los momentos y los desplazamientos en el sistema global. Ok, entonces eso es lo que tenemos que hacer para poder crear nuestro modelo matricial de esa estructura que está en el espacio. Luego tenemos entonces 3 barras, 4 nudos, 24 desplazamientos totales. Tenemos 12 desplazamientos libres que son del nudo 1 y 2 y 12 restringidos que son del nudo 3 y 4 que serían el nudo 3 que está en 0, 0 y el 4 que está en 12 y 2. O 12, 0 y 2, ¿no? Ok. Este es el módulo de elasticidad, esta es la relación de Poisson. Con esos dos calculamos el módulo de cortante. Las áreas, bueno, las barras serían la primera de 20 por 60, la segunda de 20 por 60 y la tercera de 20 por 20. Las inercias pues son BH cúbica sobre 12 o HB cúbica sobre 12. Pero la inercia alrededor del eje X, quedamos que era el momento polar de inercia y ese se puede calcular se puede calcular el momento polar de inercia de la sección o se puede usar las constantes que teníamos en el método para las diferentes secciones, para la relación de las secciones. Es decir, nosotros teníamos un libro, este libro, donde tenemos pues que la relación A sobre B, que sería H sobre B, si es cuadrada, la C vale 0.41 y entonces podemos calcular o podemos usar ese valor como parte de la expresión que involucra al momento polar de inercia. En el caso de la barra que es rectangular de las vigas, tenemos nosotros 0.6 entre 0.2. Esa relación me da 3, entonces puedo usar 2,63 para calcular el momento polar de inercia o para calcular esa constante que vamos a usar en el cálculo del momento, en el cálculo de la inercia alrededor del eje
el eje X. Y entonces los usamos, ¿no? Los usamos. Aquí tenemos que, primero calculamos todos como si fuera rectangular, de 20 por 60, pero luego la tercera la multiplicamos por punto 41 porque la tercera es cuadrada, punto 141, y entonces me da el momento, la inercia alrededor del eje X, así con esa expresión. Y ya en la matriz de rigidez pues aparece la G. Esta G sería multiplicada por C, por B y por A al cubo, que es lo que estamos haciendo allá abajo. Que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aquí. Entonces sería G por el momento polar de inercia. Ok. Y la misma expresión que teníamos para calcular los desplazamientos, pero ahora son 3, son 6 para la barra 1 y 6, perdón, 6 para el nudo 1 y 6 para el nudo 2, que son estos 12 desplazamientos de cada una de las tres barras. Luego calculamos las longitudes de las barras con la misma expresión que teníamos, pero ahora considerando la tercera dirección, la tercera coordenada, que sería para z. Entonces calculamos las longitudes. Calculamos los lambdas. En este caso tenemos lambda para alfa, que serían para x, o luego la transformación para z, que sería gamma, y la transformación para y, que sería beta, que son los cosenos directores en el espacio para poder hacer la transformación de un vector a sus tres direcciones. Entonces nosotros vamos a tener un momento en el espacio y ese momento en el espacio se puede transformar a su momento alrededor de x, alrededor de y y alrededor de z. Igual para las fuerzas con esos tres cosenos directores. Y aquí podemos ver la matriz de transformación, miren. ¿Recuerdan a qué ángulo pertenece este valor? Ok. Luego, bueno, esto lo hace el programa. Si nosotros tenemos tres vigas, pues habría que calcular las tres matrices, que son las tres matrices de la diagonal principal de la matriz de transformación. El resto son ceros. Como aquí no tenemos columnas, entonces esta matriz de transformación pues no la estamos usando ahorita. Vamos a crear la matriz de transformación. Recuerdan que era una matriz diagonal con la matriz de transformación de cada barra en la diagonal principal. Y esa diagonal principal quedaría de 3 por 3 y el resto serían ceros, que es lo que estamos formando aquí. Luego creamos la matriz de transformación, ahora sí, la fila 1 de T1 más la fila 2 de T1 más la fila 3 de T1 más la fila 4 de T1 me da la matriz de transformación 1. Y entonces, con esta creamos la matriz de transformación. Con esta otra expresión calculamos la matriz de rigidez en dirección local de cada barra. Y con esta función de KGE calculamos la matriz de transformación en dirección global. Es la de transformación transpuesta por la K' y por T. Entonces KG me va a dar las tres matrices de rigidez en dirección global de cada barra. Y pues esta es la función para ensamblar las matrices, ¿no? Todas las matrices de rigidez en dirección global de cada barra se van a poner en KS en la dirección que corresponda. Y de ahí tomamos la submatriz de K11 para encontrar las fuerzas, para encontrar los desplazamientos, y la matriz K21 para encontrar las reacciones. Ok, antes de calcular los desplazamientos necesitamos QK, y QK va a tener las cargas en las direcciones libres, en las direcciones globales pero libres. Y entonces, bueno, pues vamos a crear primero las cargas en la dirección local, que sería la barra 1, tiene una carga de 2000 y es una distribuida. Entonces la función me va a regresar axial
perdón, corte y momento, porque esta carga está en dirección local. Luego la transformamos con la matriz de transformación transpuesta. Yo transformo las cargas en dirección local en cargas en dirección global. Entonces, ahora esta carga va, es una descarga en dirección del corte y ahora iría en la dirección 14. La dirección 14 que sería esta de aquí, recuerda, esta de aquí. Entonces el corte en esta que va en dirección Y, pues lo va a poner en esta dirección, que esta dirección sería la 14. Voy a mover aquí un poco para que lo vean. Parece que no se ve. Ahí. Esto está en dirección local. Esto está en dirección global. Y estaría en dirección global con sus desplazamientos. A ver, no se alcanzan a ver, a ver si se alcanzan a ver los desplazamientos. Oh, ahí. Entonces, este menos 5000 lo va a poner en la dirección 14. Y aparece, si se fijan, aparece una componente del momento en la dirección 4 y un componente del momento en la dirección 6. Entonces ya el momento no vale menos 5000, sino ahora vale menos 3777, uno en una dirección y otro en la otra dirección, pero serían 16 y en la dirección 18. Entonces, pues recuerdan cómo nosotros, si tenemos un sistema así de coordenadas global, no se ve. Si tenemos un sistema de coordenadas global así, entonces ustedes pueden tener un momento que está hacia acá, que va alrededor del eje Z en una barra que está así en dirección local, pero este tiene un componente alrededor del eje X, así, y un componente alrededor del eje Z, que son las componentes. Entonces, cuando, cuando nosotros tenemos un momento que está en el espacio, la transformación me va a dar los momentos alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z. Es decir, si hay momento también en Y, si produce momento también en Y, si está inclinado el momento, pues entonces va a tener tres componentes y esas componentes son las que encuentra con la matriz de transformación. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, no? Este momento de 5000 lo está convirtiendo uno alrededor de X y uno alrededor de Z en 3700. Y este 5000 de acá también. Si recuerdan, el coseno era el punto 7071, ¿verdad? Entonces eso hace que haga la transformación. Luego, solamente tenemos una carga, la guarda en QK y la guarda en QKT para tener las cargas en las direcciones libres y restringidas. Esta QKT solamente guarda en direcciones libres y esta QKT guarda en las direcciones libres y en las direcciones restringidas como acción. Entonces ya los guardamos en QKT y en QKTT y vamos a la segunda barra que también tiene, no, perdón, la segunda barra, la segunda barra es igual, tiene la misma longitud, está orientada exactamente igual, entonces las cargas son iguales y entonces tomamos las cargas QK1 y QK1P o QK1 y las guardamos en la dirección 2. Como son iguales, ahorita para el ejemplo, como son iguales, pues las mismas cargas las guardamos en esa dirección y ya las guardamos primero para la barra 1 y luego para la barra 2. Y luego tenemos la barra 3, que la barra 3 tiene 1200. Y también tendríamos
Tendríamos, de nuevo, estos están en dirección local, sería la axial, el corte y Z. Alrededor de X, alrededor de Y y alrededor de Z, puesto que están en dirección local. Y con la matriz de transformación de esa barra, los va a colocar entonces en la dirección que corresponde. Pero sus componentes en las direcciones globales, ya las guarda en 8 y las guarda en 10. Igual el momento, igual esta axial, la guarda en la dirección 20. Y estos otros dos momentos son los componentes del momento que estaba en dirección local en la barra y que ahora está en dirección global en el 22 y en el 24. Nada más tiene una carga y por lo tanto pues la guardamos en sus respectivas matrices y tenemos entonces QKT son las cargas en las direcciones libres y QKWT son las cargas en las direcciones libres y restringidas. Todas las cargas están aquí en las direcciones libres y en las restringidas y en QKT solamente en las direcciones libres. Entonces con QKT hacemos QK, con K11S hacemos K11 y entonces podemos escribir nuestra expresión de K11 a la menos 1 por QK que me da los desplazamientos. Entonces ya tengo los desplazamientos de las 12 direcciones libres. Unos son rotación y otros son desplazamiento. Y las reacciones las vamos a calcular con K21. K21 por DU, que son los desplazamientos que encontramos, menos las cargas como reacciones. Y de aquí, con esta función de submatriz, tomamos todas las cargas que están en las direcciones restringidas, es decir, a partir de libres más 1, tomamos todas las filas y esas serían las cargas como acción y aquí las sumamos como reacción. Y me da entonces las reacciones. Estas serían las reacciones en las direcciones globales. Las reacciones están en dirección global y nosotros tenemos entonces un axial y un momento alrededor del eje X y un momento alrededor del eje Z. Estos dos son los componentes del momento que va en la dirección 6 o alrededor del eje Z en el sistema local. Las fuerzas en los extremos de las barras o los momentos en los extremos de las barras pues se calculan con la K' por T y por D menos las cargas como reacción. Es decir, las cargas que teníamos en cada barra en dirección local se le van a restar o se le van a sumar como reacción para tener las fuerzas en los extremos de las barras. Estas serían las, las tres matrices. Las tres matrices de las tres barras. Entonces la barra 1 me va a dar las fuerzas en los extremos como en dirección local, axial, corte y momento. Entonces lo vamos a hacer para la barra 1. Para la barra 1 tendríamos como está en dirección local, la barra, como la barra va hacia acá y está en dirección, esos valores que nos da el método están en dirección local, entonces vamos a poner una viga así, en dirección local. Y la Z sale hacia el frente. La Z sale hacia acá o hacia allá para con ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la axial? Pues vale 0. ¿Cuánto vale el corte, que sería en la dirección 2? El corte vale 23,583. Entonces, pues ese corte sube aquí. Luego tiene un momento alrededor de Z, alrededor de X, que es de menos 4,821. Ese es axial. Ese es axial. Así.
De esa manera se dibuja pues el momento alrededor del eje X, que sería el momento de torsión. Luego tiene en la dirección 6 un momento de 138.063, que es positivo. Entonces, si es positivo, pues lo dibujamos en la dirección positiva alrededor del eje Z. Luego tiene un corte también, el 8, de menos 12.269. Ese corte iría hacia abajo, así. Y ya tenemos el diagrama de corte, así. Luego tenemos otro de momento de torsión, que era el que ya habíamos dibujado, 4.821 y 4.821. Este es el momento de torsión. Y finalmente tenemos un momento de 36.654 que es negativo. Entonces, pues los dos los vamos a dibujar arriba porque los dos son negativos. Y esos son los diagramas de momento, de corte y axial que nos da esa barra. La segunda barra, si se fijan, tiene también un corte de 2.269, que es el que sube. Es el que sube en la segunda barra. Luego tiene un momento también de torsión de 4.821, es el mismo. Luego tiene un momento de 36 que es positivo. Y entonces si es positivo, pues lo tendríamos que dibujar en esta dirección y también queda arriba porque ahí la viga es continua. Esta viga está en el mismo plano, entonces los momentos en su plano pues van a cerrar. Y al final tenemos un 753. Aquí abajo tenemos un 753. Entonces el diagrama de momentos para esta barra es así. Ese sería el diagrama de momentos para esa barra. Para la otra barra, para la otra barra, aquí tendríamos un momento de 6.800, ¿dónde está? 6.000, no, 4.580. Y sería negativo. Y si es negativo, iría acá abajo y iría así para arriba, ¿no? Así. Entonces, si se fijan, aquí es 753 y acá es 4.580. Estos dos momentos aquí son iguales, pero estos dos momentos no son iguales y llegan al mismo nudo. ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no son iguales? Porque también interviene el momento de torsión. No, más bien porque están en dirección local y se tendrían que convertir a momentos en dirección global para poder hacer ahí la suma de momentos y que sea igual a cero. Pero en dirección global, no en dirección local. ¿De acuerdo? Es decir, faltarían las componentes en las direcciones globales y esas, pues sí, tendrían que cerrar. Como la viga está en equilibrio, como nosotros hacemos equilibrio para todo el marco, o para toda la viga en este caso, pues entonces cada nudo debe estar en equilibrio, cada punto debe estar en equilibrio. Y en ese caso, nosotros tenemos momentos en dirección local. Se tendría que convertir a momentos en dirección global y sumar las componentes de cada uno de ellos en X, alrededor de Y y alrededor de Z, y entonces sí darían cero. O sí cerraría, vaya. ¿De acuerdo?
quién sabe. Chido. Ok. Bueno, vamos a vamos a verlo. Esos son los momentos, esos son los momentos de ya en el programa, pues se supone que lo hace bien. Obviamente si le metemos los valores bien, ¿no? Entonces, este sería la barra uno que nosotros analizamos o que mostramos allá y podemos ver entonces en las gráficas los momentos. Los momentos, uno sería de 300, digo, de 138 y otro de 36. Y entonces esos son los momentos alrededor del eje Z. Estos son en dirección local. Y también podemos ver entonces la parte de la torsión. La parte de la torsión aquí podemos mostrar la torsión que da 4.833 y a nosotros nos dio 4.821. Entonces tampoco está tan mal. Oh, ¿por qué te lo traes para acá? Y en la dirección Y, pues no tiene, en el plano no tiene, a nosotros nos dio también, nos dio 0, entonces no tiene alrededor del eje Y. Pero esos son, les decía, en dirección local. Oh, ¿por qué lo tienes acá, amigo? Entonces, normalmente lo que mostramos es alrededor de Z, porque son en dirección local. Tendríamos el momento, luego el corte, y no tenemos axial. Y para la otra barra también sería el 4.900 y el 19.740. Entonces ahí el diagrama de momentos para esa. Bueno, ahí se puede ver que no cierran, miren. Si lo acercamos, esta tiene su momento y esta tiene su momento. Esta tiene el momento de 4.948 y la otra tiene su momento de 7.48. A nosotros creo que nos dio 7.53, pues está más o menos, ¿no? Son 5 kilos de diferencia. Entonces, pues ese sería el diagrama de momentos, que serían las cargas en direcciones locales. Y las reacciones, pues coinciden, ¿no? Coinciden con las que nosotros calculamos. En Y son 23.000, alrededor de X 101.000 y alrededor de Z 94.182, que son los que nosotros teníamos. Ahí sería así. Entonces tengo que cerrar. Así. Pero en la parte de las reacciones. Aquí está, miren. En la dirección 2, porque aquí sí coinciden. En la dirección 2, estos están en dirección global, entonces la reacción sería 23.583, el momento 101.000 y el momento del 6, 94.216, que son justo lo que nosotros calculamos. A ver, así que están viendo. Ahí tenemos 23.579, 101 y 101, 23. Este 23 es en Y, que sería el 2. Luego este momento en X es alrededor del eje X, que sería el 4. En Y no hay. Y alrededor de Z, que sería el 6, sería
94.182. Y les decía que esos son entonces los que nosotros, los que nosotros calculamos. Esos, miren, el 23.000, el 101 y el 94.216. Entonces, pues también les da más o menos, ¿no? Bueno, parecidos. Y ya el 7, 8 y 9 son del otro lado, en el otro momento, en el otro empotramiento. Y el 10 sería el 17.346 y el momento alrededor de Z sería 9.539. Entonces esos serían los que tenemos, ¿no? 7.770, 17 y el 9.500. ¿De acuerdo? Entonces, pues el programa o la parte que nosotros estamos haciendo con MATCAD y que tiene que ver pues con los conceptos que ya hemos visto, pues sí, sí da más o menos coinciden o están muy, muy cerca pues de los que calcula el programa este. Este programa que eran de $7,000 contra el otro que no cuesta nada, pues está muy, muy, muy barato. ¿Tienen preguntas? Inge, ¿puede darle zoom a la parte donde se calculan las landas, por favor? Sí. Deja ir a... Sí lo están viendo, ¿ah? Sí. A ver, más que ya aparece el cuadro este, no sé si lo ocupen todavía. Déjalo, ¿dónde está? A ver, así. Estas landas son para el ángulo alfa que es con respecto a x. ¿O se acuerda cuando está en el espacio? Que tiene alfa, beta y gamma para a la conversión o para las proyecciones. Sí. Entonces, primero calcula con ese ángulo, con ese coseno director, con ese alfa, calcula las componentes o los cosenos directores para el eje X, de Y y de Z. Y luego para Z de X, también de Y y también de Z. Esta parte lo hace con vectorial, con la parte vectorial que ustedes ya habían visto. Y encuentra entonces un- las tres componentes de un vector en el espacio, lo va a convertir o lo va a transformar a sus componentes en X, Y, Z. Pero, ¿qué pregunta tenía? No, nada más era eso, o sea, ver cómo se hacen las operaciones, por ejemplo, aquí para lambda XZ, lambda YZ, bueno, y Lo lambda que, XY, que ajá, en la grabación se veía así muy, bueno, no se veía de buena calidad, entonces por eso le pedía lo del zoom. ok. Pero ahí lo amplío más. Pues yo sí lo veo bien, no sé los compañeros, Pero pues sí sí, también lo ven bien. ok. A ver, lo que pasa es que, ¿cómo los calcula? Los calcula con base en los primeros lambda X, lambda Y y lambda Z, cuando hace la conversión para X. Y con base en esos, calcula los otros. Porque nosotros tenemos coordenadas en X, Y y Z, y entonces esos valores sí los podemos calcular. Y con base en eso calcula los demás. Calcula, si te fijas, aquí está lambda ZX, que es este de acá. Es decir, son valores conocidos que nosotros tenemos a partir
de lambda X, lambda Y y lambda Z normales, como si fuera nada más en 2 dimensiones. Y como está así en un plano cartesiano, recuerda el producto cruz y más bien el producto cruz que nos va a dar una componente perpendicular al plano. Con base en eso es como calcula el resto de los lambdas. Fíjate, este es lambda X de X, lambda Y de X, lambda X de X, lambda Z de X. Todos son de X, pero están en función de la raíz de los cuadrados. Entonces, pues de esa manera es como calcula con la parte de vectorial. Pero ahí se obtienen así. Y es la matriz de transformación y es los lambda que habíamos visto. Entonces ahí no ocupamos hacer nada porque solamente construye la matriz de transformación y esa no va a cambiar. No va a cambiar para ningún caso porque lo toma a partir de las coordenadas de cada nudo. ¿Vale? Ok, Inge. Vale. A ver, entonces, mañana vamos a hacer otro ejercicio y el fin de semana les paso esta hoja y obviamente con su actividad que pues tienen que realizar para aplicar su nueva adquisición. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. ¿De acuerdo, Inge? Muy bien, Inge. Dale pues, nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta luego, gracias a Sale, ustedes. Inge. Mañana, Gracias. ingeniero. Hasta luego. Sale, nos vemos.